¿Alguna vez has pensado que ciertas comidas olvidadas siempre formaron parte de ti, aunque no lo supieras? Entre los años 60 y 80 hubo platos que llenaban las cocinas con aromas y sabores capaces de marcar la vida cotidiana sin que nadie lo notara. ¿Qué otras cosas habremos dejado escapar sin darnos cuenta? Las albóndigas polinesias, por ejemplo, llevaron un aire tropical a los salones de todo el país. Con carne molida y pan rallado, se bañaban en una salsa brillante agridulce hecha de jugo de piña, azúcar moreno, vinagre y salsa de soja. Al añadir pimientos verdes y trozos de piña en conserva, cada bocado se convertía en una pequeña fiesta. Inspiradas por la fiebre tiki, que arrasó con la cultura gastronómica americana de los 60 y 70, de pronto todos querían que la cena pareciera unas vacaciones exóticas. Y estas albóndigas lo hacían posible. Servidas sobre arroz o pinchadas en palillos, eran mitad aperitivo, mitad plato fuerte, igual de queridas por los niños que por quienes bebían un cóctel. La salsa se pegaba a los dedos, la piña daba un toque ácido y fresco, y la carne absorbía todo ese sabor como esponjas de paraíso. Era alegría disfrazada de comida. Pero cuando la moda tiki se apagó, también lo hicieron platos como este. Las salsas dulces pasaron de moda, las albóndigas regresaron al clásico tomate, y la gente olvidó que en realidad no era solo comida, era un pasaporte en miniatura a unas islas lejanas, aunque nunca salieras del comedor de tu casa. Las papas Hasselback llegaron de Suecia gracias al chef Leif Ellison, quien las creó mientras trabajaba en el restaurante Hasselbacken, de ahí su nombre. Entraron a la cocina estadounidense justo cuando crecía el interés por probar sabores extranjeros. Y claro, todos querían descubrir por qué se hablaba tanto de esas papas. La magia estaba en su textura. Cortadas en finas láminas, se doraban más fácilmente y absorbían como ninguna otra los sabores de la mantequilla, las especias y las salsas. No había casi nada con lo que no combinaran. Y eso, tratándose de una papa, ya es decir mucho. Estas papas lograron algo inesperado: elevar un ingrediente humilde a la categoría de guarnición sofisticada, digna de un asado de domingo. Si alguna vez pruebas una bien hecha, entenderás al instante por qué se volvieron legendarias. Pocos sabores se asocian tanto a San Valentín como el Red Velvet, rico, llamativo y festivo, aunque su historia comienza mucho antes de lo que imaginamos. A inicios del siglo XX, algunos pasteleros mezclaban cacao en polvo con vinagre para realzar su color y su textura, lo que daba lugar a bizcochos con un tono rojizo natural. Ya en los años 50, el colorante artificial convirtió al Red Velvet en un espectáculo visual, perfecto para las ocasiones románticas. Y cuando se unió a otro clásico, la tarta de queso, nació un postre tan nostálgico como irresistible. El queso crema se arremolinaba en brownies esponjosos, equilibrando lo dulce con un toque sofisticado. Recetas así comenzaron a aparecer en los libros de cocina de mediados de siglo, ofreciendo postres elegantes sin necesidad de ser un maestro repostero. Pero con el paso del tiempo, las tendencias cambiaron. Para los años 2000, el Red Velvet se había masificado. Lo veías en cupcakes, en batidos, en cualquier vitrina de cafetería. Y lo que antes era un detalle especial, se diluyó en la producción en serie. Aún así, pocos postres transmiten tanta celebración y ganas de compartir, porque si el amor trata de equilibrio, ¿qué mejor símbolo que un brownie que es, a la vez, rico y ácido? El capón asado con mantequilla de salvia era todo un espectáculo. Un capón no es más que un gallo castrado y criado para el sacrificio, pero durante siglos fue un lujo de mesa. Esa castración hacía que el ave engordara más y produjera una carne tierna, con grasa abundante y sin el sabor fuerte de otras aves. Por eso se convirtió en sinónimo de elegancia. La práctica ya existía en la antigua Roma, donde incluso se escribía sobre ella en manuales agrícolas, y con el tiempo pasó a Europa y de allí a América. En su mejor punto, ofrecía una piel crujiente y dorada, carne jugosa y un sabor suave pero mantecoso. Pero con la crianza industrial y los cambios de gusto hicieron que cayera en el olvido, aunque para quienes lo probaron alguna vez, sigue siendo un recuerdo de lo que era tener un plato de lujo en la mesa. El gratinado de jamón con papas era todo lo contrario, simple, familiar y reconfortante. Una receta de origen humilde que unía dos ingredientes adorados, el jamón tierno y las papas en una salsa cremosa y con queso. Su historia se remonta a la Edad Media, cuando ya se horneaban papas en salsas ricas, y con el tiempo se le añadió el jamón como forma de aprovechar sobras. Fue en el siglo XX, con la llegada de sopas enlatadas y quesos procesados, cuando se consolidó en los hogares americanos. Capas de jamón y papa unidas por mantequilla, leche y queso derretido.
Un plato pensado para alimentar a muchos, siempre coronado por la misma frase: ¿hay más? El pastel de chocolate con mayonesa nació de la necesidad. Durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, cuando faltaban huevos y mantequilla, alguien decidió sustituirlos con mayonesa. Y contra todo pronóstico, funcionó. El resultado era un bizcocho húmedo, intenso y sorprendentemente rico. Se servía en los días festivos, en mesas cubiertas con manteles de cuadros, con o sin glaseado. Para los niños era simplemente pastel de chocolate. Para los adultos era ingenio convertido en tradición. Hoy, en tiempos de abundancia, lo hemos dejado de lado porque parece raro o demasiado humilde, pero quizá esas recetas son las que más nos recuerdan la suerte que tenemos de ya no necesitarlas. En los años 70, los botes de calabacín rellenos con glaseado de tomate fueron la manera de comer saludable sin sentir castigo. Se cortaban los calabacines a lo largo, se vaciaban y se rellenaban con pan rallado, carne molida, cebolla y especias. Encima un glaseado ácido y dulce a la vez, hecho con ketchup, vinagre y azúcar, que los cubría como si fueran albóndigas al horno. Eran firmes, sabrosos y en un momento parecían el futuro de la cocina ligera. Pero las modas cambiaron, llegaron los batidos verdes y los chips de kale, y el calabacín se quedó atrás. Hasta que alguien rescata la vieja tarjeta manchada de tomate y los hornea de nuevo, y entonces vuelves a recordar cómo una época entera intentó comer más sano y por un instante lo consiguió. La tarta de mortadela fue absurda, descarada e imposible de olvidar. Capas de lonchas de mortadela unidas con queso crema especiado, cubiertas como si fuera un pastel salado y decoradas con aceitunas. No era un chiste, era comida de fiesta. Se servía en reuniones, en cenas informales, y siempre lograba lo mismo: provocar risas al verla y silencio al probarla, porque todos pedían otra rebanada. En un tiempo sin redes sociales, antes de que la estética importara más que el sabor, esta tarta demostró que la comida estaba hecha para reunir a la gente, incluso a través de la sorpresa. Hoy se recuerda como una broma, pero quizá habla más de nosotros que del plato. ¿Cuándo dejamos de buscar la alegría en lugar del juicio? El anillo de ensalada de pollo con gelatina fue, en los años 70, un intento de hacer de lo cotidiano algo elegante. Trozos de pollo cocido, apio, pimientos y mayonesa, mezclados con gelatina sin sabor y caldo de pollo, enfriados en un molde circular. Al desmoldarlo y decorarlo con huevos rellenos o perejil, parecía casi una escultura comestible. Era la forma de transformar sobras en lujo, un ejercicio de creatividad y esfuerzo. Y aunque los gustos cambiaron y las ensaladas volvieron a ser ensaladas, queda la extraña belleza de esa dedicación: hacer de la cena no solo algo rico, sino algo digno de contemplar. Repletos de nutrientes y con un ligero sabor picante, los nabos ofrecían una alternativa más ligera y única a las patatas. Hechos puré con mantequilla, nata o incluso un toque de sirope de arce, llevaban un calor terrezo al plato. Si el tercio era la estrella, la salsa era el director de orquesta, y los nabos, esos coristas de fondo que no sabías que necesitabas. Una armonía perfecta en la mesa. La ensalada de jamón fue durante años la untada de la resiliencia. Un recuerdo cremoso y rosado entre dos rebanadas de pan blanco o servido sobre galletas Ritz. Con los restos de jamón se preparaba una mezcla molida o picada con mayonesa, mostaza, pepinillos y a veces un toque de cebolla. Agria, salada, con un susurro de dulzura, era el sabor de la economía doméstica, de no desperdiciar nada. En Memorial Day alimentaba a patios enteros llenos de tías, tíos y primos reunidos bajo el sol, armados con platos de papel y tenedores de plástico. Simple, sí, pero bueno. Y recordaba a todos que solo había ensalada de jamón cuando antes había habido jamón. Hoy desaparecida, desplazada por bandejas de charcutería y dips envasados, lo que realmente se echa en falta no es solo el plato, sino el cuidado de picar a mano, de montar en silencio, de transformar lo viejo en algo digno de compartir otra vez. El tomato aspic no era solo comida, era un reto. Un anillo rojo y tembloroso, hecho con zumo de tomate y gelatina sin sabor, relleno de verduras en conserva que parecían no conocer estación. Se lucía en las mesas de buffet como una joya de otro planeta. El sabor, ácido y refrescante, era raro pero memorable. Mitad ensalada, mitad instalación artística. Fue audaz, excéntrico y orgulloso. Hasta que un día desapareció. Nadie volvió a poner verduras en gelatina. Nadie volvió a llamarlo ensalada. Pero los que lo recuerdan aún pueden oír ese sloop suave al desmoldarlo y recordar cómo, incluso en su rareza, lograba reunir a todos en la mesa, aunque fuera solo para preguntar: ¿qué demonios es eso? El pecho de ternera relleno es un clásico de la cocina judía askenazí.
protagonista en Pascua y Rosh Hashanah, traído por los inmigrantes a América. En su tiempo, lejos de ser lujo, la ternera era carne accesible para la clase trabajadora, y rellenarla con pan, especias o verduras multiplicaba su valor. Como tantas recetas de inmigrantes, se transformó en cada generación, adaptándose al crisol cultural de Estados Unidos. Pero como tantas cosas, terminó difuminándose en el tiempo. La tamale pie, con su carne molida, su costra dorada de harina de maíz y sus condimentos sabrosos, nació como versión accesible de los tamales mexicanos. Surgida en el suroeste estadounidense en el siglo XIX, se convirtió en un favorito de los hogares por su sencillez y versatilidad. Con queso, jalapeños o aceitunas siempre satisfacía. Un tamal de horno, sin prensa ni complicaciones, pero con todo el sabor. El Lemon Icebox Pie era verano puro. Zumo de limón, leche condensada, una base de galletas y unas horas en el refrigerador bastaban para crear un postre fresco, ácido y cremoso que calmaba el calor. En las mesas sureñas de Memorial Day era un suspiro de alivio entre tanta humedad. Pero en un mundo obsesionado con tartas de lava, glaseados espejo y postres de 12 pasos, su modestia dejó de ser suficiente. Tal vez por eso se perdió. En la búsqueda de lo espectacular, olvidamos lo que ya era perfecto. El pastel de Salisbury Steak casero era nostalgia horneada en una fuente de vidrio. Inspirado en las bandejas de cena televisivas, recreaba la fantasía de los años 70. Hamburguesas en salsa, puré cremoso, guisantes o maíz, todo casero y abundante. Con un cuchillo se marcaban falsas rayas de parrilla, un pequeño truco teatral. Era lujo cotidiano para quienes habían crecido con platos congelados, un gesto de que lo humilde también podía ser icónico. Hoy quedó atrás, pero servía más que comida, servía memoria. Las pintadas rellenas de hierbas llegaron a América con herencia africana, traídas en la memoria y el saber de los esclavizados, que veían en ellas un lazo con su hogar. Criadas en granjas rurales, su carne intensa se prestaba al asado, pero con el tiempo quedaron relegadas frente al auge de la ganadería vacuna. Su recuerdo sigue siendo un testimonio de resistencia cultural y culinaria. El lobster termidor fue lujo hecho plato. La langosta, antes alimento humilde, se volvió delicadeza a inicios del siglo XX, y hacia los años 50 era el centro romántico de la mesa. Carne tierna, salsa bechamel, mostaza Dijon y costra de queso gratinado. Complejo, caro y exigente, poco a poco desapareció de los hogares sustituido por carnes más accesibles. Pero aún hoy, para los que se atreven, sigue siendo uno de los modos más decadentes de celebrar el amor. Las piernas de cordero estozadas con salsa de menta fueron un clásico de los hogares irlandeses y de Nueva Inglaterra, parte de una cocina de respeto por el animal entero. Cortes duros, como el jarrete, requerían paciencia y trabajo, lo que los alejaba del gusto de las élites. Con el tiempo, el sabor fuerte del cordero fue perdiendo popularidad, pero para las familias rurales era el plato de domingo, tierno y aromático, símbolo de aprovecharlo todo. Las chuletas de puerco con patatas gratinadas fueron un matrimonio perfecto en la mesa americana. La carne, económica y rápida de cocinar, se encontraba con capas de patatas, nata y queso burbujeante. Adaptación del gratin dauphinois, pero con sello propio. Era simple y reconfortante, imposible quedarse con una sola porción. Los cacahuetes hervidos fueron durante décadas el himno no oficial del verano sureño. Verdes, crudos, sumergidos en agua con sal durante horas hasta volverse blandos, salados y adictivos. Se vendían en puestos de carretera, en frascos de vidrio, o pasaban de mano en mano bajo los robles. No eran solo un bocado, eran paciencia, eran tiempo compartido. Hoy, en la era de lo inmediato, su lentitud parece absurda, pero nunca se trató de comodidad, sino de conexión. Los sándwiches de Ed Fouillon nacieron del ingenio del día después. Una tortilla china americana fría, entre pan blanco y mayonesa con soja, se convertía en un bocado inesperadamente glorioso. En los años 70 era secreto a voces en las ciudades con fuerte comunidad china. Hoy casi olvidado, pero los que lo probaron recuerdan ese silencio perfecto tras el primer mordisco. La pierna de cordero especiada con ajo y anchoas fue un experimento atrevido. Lo familiar del ajo, equilibrado con lo inusual de la anchoa. Todo llevado a un umami profundo gracias a especias como tomillo o guindilla. Cocinada lentamente hasta quedar tierna, fue sofisticada, pero acabó desapareciendo en la era de la comida rápida. Los raviolis caseros de remolacha y ricota, bañados en mantequilla dorada, fueron un plato de San Valentín tan sorprendente como hermoso. La remolacha, con siglos de simbolismo amoroso, daba un color rojo vibrante y un dulzor terroso que se unía a la cremosidad del queso. Laboriosa de preparar, la pasta fresca cedió terreno a la industrial y con ella este plato se fue desvaneciendo.
Y sin embargo, pocos postres capturan mejor el romance que la sencillez sofisticada de un food. El Swiss steak, ni suizo ni bistec, fue el ejemplo de cómo lo humilde podía transformarse. Carne barata, golpeada y estofada en salsa de tomate y cebolla hasta volverse tierna y suculenta. Plato de hogares de mediados del siglo XX, nacido del ingenio de hacer rendir lo poco. Era la historia de Cenicienta en la cocina. Lo áspero se volvía irresistible con tiempo y cuidado. La cazuela de salchichas con frijoles nunca intentó ser elegante. Y justamente en eso residía su magia. Salchichas en rodajas, frijoles horneados, cebolla picada, a veces un toque de azúcar moreno o de mostaza, todo mezclado y horneado hasta quedar burbujeante y dorado. Era un plato contundente, dulce, ahumado, económico y sin pretensiones. Se servía en los días de Memorial Day, cuando el dinero no alcanzaba, y nadie lo cuestionaba. A los niños les encantaba, y los padres agradecían que llenara a todos sin complicaciones. Era la definición misma de alegría práctica, a veces coronado con queso, servido en el mismo molde en que se horneaba, comido con cuchara y con una sonrisa. Hoy está casi olvidado, demasiado humilde, demasiado asociado con tiempos de necesidad. Pero tal vez necesitemos recuperar ese tipo de sencillez, no para sufrir, sino para recordar la belleza de hacer rendir una comida, de lograr algo sabroso con tan poco. ¿Cuándo dejamos de honrar los platos que nos unieron cuando poco más podía hacerlo? Los Sweet and Sour Franks eran bocados de fiesta para quienes querían alegría en un palillo. Pequeñas salchichas de cóctel, muchas veces cortadas a la mitad, cocinadas a fuego lento en una mezcla improbable, mermelada de uva y mostaza amarilla. Sí, mermelada de uva. El resultado era un glaseado brillante, pegajoso y ácido que convertía esas salchichas humildes en bocados irresistibles. Se servían en una olla de cocción lenta, humeantes, con palillos de colores y servilletas de papel. Esa mezcla de dulce y picante era adictiva. No necesitabas técnica, solo una lata, un frasco y algo de calor. Después llegaron los años de las dietas, el miedo al azúcar, la guerra contra los conservantes. Y estos bocados quedaron relegados al ¿te acuerdas de? Pero no eran solo aperitivos, eran pequeñas máquinas del tiempo. Cada mordida pegajosa era un recuerdo de reuniones despreocupadas, vasos de plástico y música de fondo. Algunas combinaciones no buscaban ser sofisticadas, sino reconfortantes. La ternera asada envuelta en jamón quizá no era el plato más inspirador del mundo, pero era algo que levantaba el ánimo al instante. La ternera asada ha sido parte de la tradición dominical en Estados Unidos desde siempre, pero envolverla en jamón fue un giro inesperado que funcionó porque era nuevo sin dejar de ser familiar. El ahumado del jamón equilibraba perfectamente el sabor intenso de la carne. Era una pareja gastronómica que demostraba la creatividad americana para darle un giro distinto a los mismos cortes de siempre. Durante siglos, los postres a base de fruta fueron sinónimo de sofisticación, mucho antes de que el azúcar se volviera común. La dulzura provenía de frutas maduras, realzada con miel, vino o especias. En el siglo XIX, las peras escalfadas eran un clásico de la alta cocina europea, delicadas, fragantes, elegantes sin esfuerzo. Con un toque de amaretto, se transformaban en un postre romántico, cálido y complejo. Acompañadas de crema batida, eran un lujo ligero, perfecto para San Valentín. Pero este tipo de postres desapareció con la llegada de la inmediatez. Escalfar requiere paciencia, tiempo y cuidado. Y en una época donde se busca lo rápido y lo llamativo, los sabores delicados fueron desplazados por postres más densos, más intensos, más inmediatos. El chocolate se adueñó de todo. Y aquellas peras perfumadas quedaron relegadas al olvido. Pollo relleno con Yorkshire pudding es un ejemplo de fusión inesperada. Un plato británico reinventado en cocinas americanas. En lugar de servir el pudding como acompañamiento, se utilizaba como relleno. Al hornearse absorbía los jugos del pollo, convirtiéndose en un bocado lleno de sabor. Era una manera divertida de renovar el típico asado de domingo. Hoy casi no se ve, pero sigue siendo prueba de cómo las tradiciones europeas encontraron en Estados Unidos un terreno fértil para reinventarse. El tetrazzini de jamón con fideos de huevo era pura cocina de aprovechamiento convertida en banquete. Aunque el más conocido es el de pavo, esta versión se volvió popular para darle salida al jamón de las fiestas. Con una salsa cremosa, champiñones, un toque de parmesano y esos fideos suaves que lo absorbían todo, se convertía en un plato abundante y reconfortante. Llevaba el nombre de una cantante de ópera italiana, lo que le daba un aire elegante. Pero en la mesa era simple, comida de familia, hecha para compartir y disfrutar sin prisas. El cóctel de camarones fue alguna vez un susurro de lujo en una época en la que el lujo escaseaba. Camarones rosas dispuestos en círculo alrededor de una copa con salsa roja picante. Parecía del futuro. En los años 60, cuando la gente se vestía para cenar, incluso en un picnic, el cóctel de camarones era celebración pura. Sí, era caro, pero ese era parte del ritual. Se ahorraba para él, se compartía, se disfrutaba como un premio.
Hoy ha quedado relegado a bandejas de supermercado o entradas sobrevaloradas en restaurantes. Lo que se perdió no fueron solo camarones, fue el sentido de ocasión, de convertir algo sencillo en un ritual. El sándwich de mantequilla de maní con bacon era puro caos contenido entre dos rebanadas de pan. A veces frío, a veces tostado, siempre contradictorio. El dulzor de la crema de cacahuete con el crujido salado del bacon caliente creaba una combinación absurda y perfecta al mismo tiempo. En los 70 era un clásico de merienda después de la escuela. Un invento nacido de la improvisación, cuando no había sobras y tocaba ser creativo. Luego llegaron las tendencias de comida limpia. El bacon se volvió gourmet. La mantequilla de maní se naturalizó y este sándwich quedó en la memoria como un antojo extraño de la infancia. Pero cada vez que regresa el recuerdo, lo hace con la certeza de que el sabor nunca tuvo lógica, solo quiso ser recordado. El gallo de Guinea asado con higos era un plato más refinado, pensado para un paladar sofisticado. El ave, lejos de resultar demasiado fuerte, encontraba equilibrio en la dulzura terrosa de los higos. Una receta inspirada en la cocina mediterránea y francesa, que se popularizó en el sur de Estados Unidos, donde el gallo de Guinea era común en los asados dominicales. Era la prueba de cómo la cocina americana se iba volviendo cada vez más elegante y compacta, concentrando más sabor en menos bocados. Algunas versiones del cóctel de camarones lo llevaron más lejos, camarones marinados en champán rosado. Una combinación de dulzor, acidez y frescura que transformaba lo sencillo en chic. Pero con los años la simplicidad dejó de verse como virtud. La moda pedía lo elaborado, lo recargado, y este cóctel perdió terreno. Aún así, quedaba en él algo romántico, el lujo sin esfuerzo. El rabo de buey estofado, en cambio, nunca desapareció del todo. Un plato íntimamente ligado a la comunidad afroamericana, donde adquirió raíces profundas desde la esclavitud, cuando los cortes menos valorados eran los que quedaban en la mesa. Con técnicas heredadas de África Occidental, se convirtió en un guiso lleno de sabor, imposible de separar de la cultura de los domingos en familia. Hoy sigue siendo un emblema de tradición y resistencia, una comida que nunca dejó de tener alma. Los palitos de pescado fueron el salvavidas de muchas cenas familiares en la segunda mitad del siglo XX. Nacidos con el auge de los congelados en los años 50, pronto conquistaron las mesas con su rebozado crujiente y corazón tierno de pescado blanco. Acompañados de salsa tártara y ensalada de col, eran sencillos, prácticos y equilibrados. Hoy parecen demasiado básicos, frente a la avalancha de opciones, pero durante décadas fueron sinónimo de hogar. Las barritas de mantequilla de maní eran los héroes silencios de picnics, ventas escolares y reuniones familiares. Sin horno, sin complicaciones. Galletas trituradas, azúcar glass, un buen bloque de mantequilla de maní y una capa fina de chocolate. Se cortaban en cuadrados y listo. Aguantaban el calor, eran fáciles de transportar y tenían ese sabor de cariño disfrazado de simplicidad. Hoy han sido reemplazadas por snacks envasados, pero con ellas también se perdió la intención. Nunca buscaban impresionar, solo estar ahí, como gesto de amor. El Devil Ham Log era una estrella en los años 70, jamón enlatado mezclado con queso crema, un poco de salsa inglesa y pimiento, todo enrollado en forma de tronco y cubierto con nueces o perejil. Se servía con galletas Ritz y desaparecía en minutos. Sonaba extraño, pero consideraba ingenioso y elegante. Y aún hoy, si lo preparas, descubrirás que sigue siendo una bomba de sabor. Las rutabagas asadas eran el ejemplo de cómo lo humilde podía transformarse en sofisticado. Con su sabor entre col y nabo, al hornearse se caramelizaban y liberaban una dulzura inesperada. Durante la Gran Depresión, estas raíces se hicieron populares porque se conservaban bien y eran baratas. Gracias a platos como este, muchos paladares americanos se abrieron a sabores nuevos y más complejos. La combinación de dulce y salado siempre estuvo ligada a las ocasiones especiales. En el siglo XIX, la carne de puerco con salsa de cerezas y balsámico era un ejemplo de refinamiento. Fruta y vinagre abrazando la carne en un equilibrio perfecto. Pero con el tiempo, esas recetas se volvieron demasiado laboriosas para una sociedad cada vez más acelerada. El arte de la reducción, de la paciencia, cedió ante lo premaridado y lo inmediato. Y entonces está el pot roast, el asado de olla, el aroma que llenaba la casa durante horas reuniendo a la familia alrededor de la mesa. Nacido en Francia y adoptado en Estados Unidos, era el plato que convertía cortes duros en ternura absoluta. Gracias a la cocción lenta, con carrotas, patatas y cebollas, se transformaba en una sinfonía de sencillez y sabor. Y la salsa, espesa y brillante, era el broche de oro que lo mantenía todo unido. Era un plato que no pedía atención, solo tiempo, y a cambio regalaba la sensación más cercana a un arrazo servido en un plato. Si has echado de menos alguno de estos platos, entonces ya eres oficialmente nostálgico.